Buenas tardes, hoy tenemos una invitada muy especial y que para mí lo es de corazón también, porque fuimos compañeras en algún momento de trabajo en Colombia, en el periódico El Tiempo, uno de los periódicos más importantes de Latinoamérica, y ella es Ginette Bedoya Lim, periodista y una mujer muy especial con unos picos exponenciales en su vida que van de los extremos de los momentos más difíciles a unos momentos de gloria, de reconocimiento, de gran trabajo, de lucha por las mujeres y por ese espacio de la violencia sexual en medio del conflicto armado, que es algo que permanece desde hace muchos años, más de 50 años, 60 años en nuestra historia propia del país de Colombia. Ella ahora ha sido designada por la Organización de las Naciones Unidas como nueva embajadora global en la lucha contra la violencia sexual. Entonces, pues eso ya pasa a un escenario totalmente diferente. Nos salimos de un escenario local que podría ser las ciudades, la capital de Colombia, luego toda Colombia y ahora un escenario internacional. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esa designación? ¿Qué compromisos, qué funciones trae con ella? Astrid, muchas gracias y buenas tardes. Y yo creo que lo primero es un gran honor. Es la primera vez que una persona de América Latina y el Caribe tiene esta designación. Este es un cargo, el nombre del cargo como tal es Global Champion, y los Global Champion fueron creadas por las Naciones Unidas hace unos 4 años. Fue un cargo que decidieron crear para exaltar la labor de personas en el mundo que se dedican a temas específicos, pero aparte de eso, para usar su voz, para potenciar esos temas, para denunciarlos, para ponerlos en el ámbito público, pero sobre todo para hacer incidencia con los gobiernos, para que los diferentes gobiernos atiendan las demandas que hay en estos casos en particular. Y aquí, en mi caso, la violencia sexual, pues es un encargo muy grande porque hay muy pocos Global Champion a nivel mundial, muy pocas personas designadas por Naciones Unidas para que hablen de este tema. Y entre los compromisos, pues primero está potenciar las voces de personas, de víctimas y sobrevivientes que trabajan sobre la violencia sexual. Segundo, participar en diferentes eventos que haya a nivel global en los que se hable de este tema para dar visibilidad a la problemática, para hacer llamados a los gobiernos para que implementen políticas públicas que puedan atender la violencia sexual. Y en tercer lugar, un trabajo que yo creo que es el más importante, que es el de incidencia en los gobiernos, en los diferentes gobiernos del mundo. Primero, para que se reconozca la violencia sexual. Segundo, para que se apliquen las pocas medidas que hay a nivel internacional, sobre todo en países que tienen conflictos armados y que tienen guerras. Un tema muy cultural también, donde la violencia se ha formalizado, además, la violencia sexual contra las mujeres. Sí, y lamentablemente en medio de los conflictos, pues es todavía más marcado. Lo estamos viendo en este momento con Ucrania. ¿Qué es lo que hacen las tropas rusas cuando entran a las ciudades ucranianas? Utilizar a las mujeres y castigar de alguna manera al ucraniano usando los cuerpos de las mujeres como un botín de guerra a través de la violencia sexual. Entonces, más o menos no, esa es la tarea que toca cumplir, que es una gran tarea. Mucho, por favor. Muy, pero, pero realmente es muy grande, y además porque yo no voy a dejar mi trabajo de periodista, ¿no? Qué compromiso tan grande, y precisamente como haciendo un poquito de resumen muy sucinto, que sé que no va a ser fácil, te voy a preguntar cómo tú haces, obviamente, pues tu escenario como profesional periodista, pues te puede abrir unos espacios para poder divulgar y hablar de estos temas, pero cómo inicia ese proceso y cómo te vuelves abanderada del tema en Colombia para que la gente la gente que de pronto no sabe, te conozca y diga cómo tú construyes ese espacio de diálogo y haces visible una problemática que estaba latente en nuestro país por nuestra guerra interna de muchísimos años. Y enlacemos un poco con No es tiempo de callar, la campaña que tú lideras. Bueno, resumidamente, todo empieza en medio de mi trabajo periodístico. Yo llevo casi 30 años cubriendo el conflicto armado en Colombia. Y el 25 de mayo del año 2000 fui a hacer una entrevista a una cárcel aquí en Bogotá, una cárcel muy peligrosa. Yo estaba haciendo una investigación sobre tráfico de armamento, y cuando llegué a la cárcel realmente era una trampa para secuestrarme. Estuve secuestrada por más de 16 horas. Fueron 16 horas en las que me torturaron, me violaron masivamente y me mataron en vida. Después de eso, mi
La única oportunidad que yo tenía era irme al exilio, pero yo decidí quedarme en Colombia, decidí quedarme en el periodismo, recibí el respaldo de la casa periodística para la que trabajaba en ese momento, que era El Espectador, y creo que durante mucho tiempo pensé que por ser periodista no tenía derecho a ser víctima, porque a los periodistas nos han enseñado que nosotros solamente estamos para contar las historias de los demás, pero no para reconocer nuestra propia historia. Pero en el 2009, cuando se hace el primer informe sobre violencia sexual en Colombia, me invitan a ser como la voz de ese informe, personas que conocían lo que me había ocurrido. Yo les digo que no estoy dispuesta a hablar porque mi papel es ser periodista y ellos me hacen entender que es Oxfam Internacional, precisamente Oxfam, la ONG británica, me hacen entender que yo tengo derecho a reconocerme como víctima y decido hablar. Por primera vez hablo públicamente de lo que me ocurrió el 9 de septiembre del 2009 y creo que allí es donde nace todo esto. Nace la campaña No es hora de callar, porque entendí que era necesario levantar la voz, pero también empieza a construirse año tras año como una gran movilización en torno a lo que significa No es hora de callar. De ser una campaña muy pequeña que estaba escrita en una manilla, se convirtió en una acción internacional que logró tocar puertas en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Británico, en la Casa Blanca, en el Congreso de Estados Unidos y en diferentes instituciones a nivel internacional para que se entendiera esto. Paralelamente, en Colombia yo llevaba mi proceso judicial para buscar justicia, un proceso que hoy está en la impunidad, y eso me llevó a llevar mi caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cargos de lesa humanidad, ¿no? Sí, todo lo que me ocurrió a mí es un crimen de lesa humanidad y por primera vez en octubre del año pasado se emite una sentencia de un tribunal internacional contra Colombia por violencia sexual, que es mi caso. Creo que todos esos elementos muy resumidos, porque es una historia muy larga, es lo que lleva a que Naciones Unidas tenga en cuenta todo esto que ha ocurrido para considerar que yo puedo ser una voz global para hablar en contra de la violencia sexual. Y precisamente volviendo a la designación de la ONU, el cargo dice violencia sexual. Yo quiero saber si solamente es violencia sexual en medio del conflicto armado, en cualquier país del mundo, o la violencia sexual pasa de solamente la física a la psicológica y en escenarios no solo del hogar, sino laborales, deportivos, educativos. ¿Va a cubrir todo este escenario? Claro, digamos que la oficina del secretario general de Naciones Unidas que hace la designación es la representante especial para violencia sexual en medio de los conflictos, pero es que es imposible desligar la violencia sexual de todo el entorno general de una sociedad. Siempre hemos creído que la violencia sexual es la penetración, es el acto físico como tal, pero la violencia sexual puede ser psicológica, la violencia sexual está en las redes sociales, la violencia sexual está en el sexting, la violencia sexual está en el transporte público. Entonces, ¿tú cómo lo desligas? Creo que es un todo que es necesario incluirlo, hablarlo, reclamarlo. Entonces, la violencia sexual hace parte de las violencias de género y por lo tanto es un tema tan amplio, porque no es solamente llegar a hablar de mujeres que están siendo violentadas en medio de una guerra, sino de la violencia que tienen que enfrentar las niñas y las mujeres todos los días en su día a día. Finalmente, Ginés, en el tema creo yo que es un espacio, la campaña No es hora de callar, ¿cómo se acerca a la mujer que está sintiendo que de pronto está siendo violentada sexualmente en alguno de estos espacios? De pronto un espacio laboral, de pronto su esposo la violenta porque no le deja desarrollarse como mujer, como profesional, las palabras que pueden usarse en medio de estos escenarios, de estas relaciones interpersonales. ¿Cómo se acerca uno? Tal vez para la gente, para las mujeres en Colombia, y cómo lo puede hacer uno ahora frente a la designación de la ONU. ¿Cómo se acerca a una mujer que necesite esta ayuda? Bueno, lo primero que hay que decirle a las mujeres es que tienen que identificar cuando están enfrentando violencia. Nosotras siempre tratamos de autoincriminarnos, o sea, nosotras mismas nos responsabilizamos de lo que nos ocurre y ese es uno de los primeros problemas que tenemos para poder denunciar judicialmente la violencia de género, que las mismas mujeres no identificamos que estamos siendo víctimas de violencia. Y lo segundo es que en cada país, afortunadamente, ya se han ido creando como líneas de acción para escuchar a las mujeres en el tema de violencia de género. En Reino Unido, por ejemplo, se ha hecho un trabajo muy importante para generar espacios donde las mujeres puedan denunciar. Algo que la gente no se imagina
es que países tan desarrollados precisamente como el Reino Unido, como Francia, como Italia, como España, son países que a nivel global tienen de las tasas más altas de violencia de género. Estoy hablando feminicidio y violencia intrafamiliar, violencia derivada de las relaciones de pareja y al interior del hogar. Y lo que hacemos obviamente es irlo cubriendo. Primero hay que identificar en mi ciudad, en mi comunidad, en mi pueblo, en mi lugar, en mi territorio, qué líneas de atención existen para poder denunciar. Segundo, si yo estoy siendo víctima de un delito que es de lesa humanidad, como la violencia sexual en medio de un conflicto, tengo que buscar ayuda de ese nivel, del nivel que trate los crímenes de lesa humanidad, y ahí es donde entra la ONU a hacer un papel muy importante, porque esta representación especial de violencia sexual de Naciones Unidas precisamente tiene una red para poder recibir esos casos y para poder también ayudarlos a tramitar ante los diferentes tribunales que existen a nivel mundial, y que bueno, que América tiene uno que es la Corte Interamericana, África también tiene su Corte Internacional, y es muy fácil entrar a la página de ONU Mujeres a nivel global. Allí hay un espacio donde ustedes pueden buscar ayuda, donde las pueden conectar con sus países, y en sus países las páginas de ONU Mujeres les van a dar indicaciones de cómo poder denunciar y de cómo poder hablar. Y obviamente en los gobiernos, tanto nacionales como regionales de los diferentes países, ya existen líneas de atención para hablar de la violencia de género. Inés, muchísimas gracias. Antes de despedirte, y no sin antes agradecerte haber tenido esta deferencia con Express News Noticias y con la comunidad latinoamericana en Londres, y todas estas mujeres que de pronto necesitaban saber un poco más de información acerca del tema y poder comparar en sus propias historias si de pronto algo así está pasando en sus escenarios laborales o del hogar. Antes de eso, quisiera saber cómo está Colombia en el tema de la violencia sexual, no solo en el espacio de los crímenes de lesa humanidad o en medio de la guerra, del conflicto armado que nosotros seguimos viviendo en el país. ¿Cómo está Colombia comparada con Latinoamérica y con el mundo? ¿Tenemos un índice, unas estadísticas muy altas? Sí, la violencia sexual en Colombia es uno de los crímenes que menos se atiende, y lamentablemente a nivel mundial, en los casos de crímenes de violencia sexual en el marco del conflicto armado, somos de los países que tienen una tasa de impunidad más alta. La impunidad por violencia sexual en el marco del conflicto armado llega al 98%, 98% de impunidad, solamente se atiende el 2% de los casos. Y en el caso de la violencia sexual ordinaria, sé que es un nombre horrible, pero la ordinaria estamos hablando de la que ocurre en la universidad, en la calle, en el colegio, en la casa, tiene una impunidad del 96%. Esto nos indica que no la estamos atendiendo, que no está recibiendo respuesta, pero sobre todo que esa falta de justicia alienta a las víctimas a no denunciar, y creo que ese es el mayor problema que tenemos en este momento. Inés, pues muchas gracias, de verdad, la mejor de la suerte, la mejor de las fortalezas, porque vas a tener que multiplicarte mucho, porque vaya que es un tema bastante delicado, muy importante, y pues que las mujeres en Colombia estamos muy contentas por tu designación, y gracias por este espacio, y ojalá podamos vernos en nuevos escenarios para conversar más de este tema. Muchas gracias. Así es, gracias, y recordarle a las mujeres que no es hora de callar. No es hora de callar.